Un cordial saludo. Empecemos por el primer previo en resumen de entrada, lo que se generó tanto la compra como la venta. Una excelente manipulación del escenario semanal, o sea, un poder de 3 semanal, empezando desde este rango, digámoslo, desde el día lunes, la apertura, y un poder de 3 semanal, muy bonito, en la cual pues por estructura lógica lo casó por completo que vino a recoger esa liquidez de acá. En este caso, el último es el stop de Nueva York, que había dejado el viernes de la semana pasada, donde vino a neutralizar. O bueno, el mínimo anterior ya estaba acá ya el nuevo mínimo que formó el escenario de Nueva York en este rango. Ahora, lo que podemos resaltar acá es que después del rompimiento, lógicamente debemos validar un escenario de pullback, de retroceso, porque pues si viene esta caída, pues lógicamente el mercado tiene que retroceder para que el precio mismo pues continúe cayendo como tal. Ahora, ¿qué es lo que podemos detallar acá? Si podemos aplicar el volumen profile diario de este rango, por ejemplo, vamos a detallar en dónde está la mayor cantidad de órdenes en el rango semanal, pero también dónde están los últimos escenarios. Por ejemplo, si podemos observar el rango value low con el sell stop, que es como primer bloque de continuación, puede existir una primera probabilidad de que el mercado o venga a validar esa zona, o en este caso si el precio venga a recoger el mismo POC también. Puedes tener esa probabilidad. Pero también tenemos que resaltar cómo ha hecho los movimientos en estos días. Empecemos por 5 minutos, desde el escenario del día anterior. Por ejemplo, un error que yo logré identificar y pues que a la final pues por estructura se cumplió fue los retrocesos que dan de esta clase. Pero lo que pasa es que al aplicar la lógica al mercado debemos identificar que bueno, acá hay una liquidez que acá se los lleva y a partir de esta última zona viene a confirmar la fractalidad para irse. Esto es lo que podemos identificarlo. ¿Cómo lo debemos identificar como tal? Pues presten mucha atención, compañeros. El punto acá viene de la siguiente manera. Al separar las sesiones, miremoslo acá, tanto el escenario asiático como el escenario de Londres, podemos identificar las entradas por posibles balances. ¿De qué balances podemos estar hablando exactamente? Balances de este calibre, por ejemplo, como el escenario que tiene Asia con el escenario que tiene Nueva York, que es este último mínimo, ¿cierto? Y lo podemos marcarlo de esta manera, vean. Estamos solamente validándolo por solo acción de precio. En primer lugar es mire que el precio mire cómo reacciona el balance como tal. O sea, estamos hablando desde las 7 de la mañana, pero si lo vigilamos un poco más de detalle hasta las 9, mire la siguiente conclusión que podemos llegar. Lo que debemos validar en sí en un minuto dentro del escenario que es la neutralización del buy stop. Esto es muy importante, compañeros. Si en verdad quieren entender y dominar muy bien este concepto, vean. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Vean. Presten mucha atención acá, vean. Si podemos detallar, podemos marcar este buy stop como escenario de referencia. Este es el buy stop pre-market, ¿cierto? Tenemos el stop pre-market. Ahora, el otro punto está cuando el mercado lo neutraliza. O sea, en este caso la tendencia es alcista, ¿cierto? Pero debemos resaltar cuando el mercado se lo lleva. Vamos a bajarle un poco la opacidad de este. Mire, cuando el mercado se lo lleva, me deja una primera liquidez en formación, ¿cierto? Estamos aquí viéndolo por acción de precio. No estamos utilizando el volumen profile. Para que lo puedan entenderlo un poco más, la metodología balancea también podemos validar escenarios de rango del 50%. Mire cómo el mercado me respeta estos escenarios.
Lo que debemos tener en cuenta es que si hay una neutralización, o sea, si la tendencia comienza a ser alcista en este caso, el escenario más operable se puede medir desde el primer mínimo que forma con el 50%. En este caso, este bloque lo podemos trazarlo de esta manera. Se elimina el grande y se tiene en cuenta el balance también. Así es, doble confluencia de entrada, primero que todo. Y la ventaja es la clase de entradas que ha puesto como por escenario estructura. Por ejemplo, cuando viene a cazar aquí, llama la atención, mire cómo recoge esa liquidez rápidamente. ¿Verdad? Y un stop loss que es completamente moderado. ¿Verdad? Una maravilla, ¿no? Y eso que ojos, ahí está por solo acción de precio. ¿Qué puede decir el volumen profile? Vamos a detallarlo a partir, o sea, vamos a trazarlo hasta aquí, hasta donde confirma el fractal, a ver cómo lo debemos interpretar. Miren, el inicio del día se ve de la siguiente manera. Se traza desde el mínimo del día, en este caso, lo mínimo lo hace en el premarket, y la entrada de confirmación lo hace acá a las 9:33 de la mañana. Pues bueno, blanco es, gallina lo pone y frito se come. La conclusión es que cuando el mercado pues neutraliza, o sea, de creando nuevos máximos, al venir a neutralizar nuevamente el value low, vemos acá, por ejemplo, dentro del volumen profile, que tenemos escenarios LBN, o sea, estamos hablando de estos espacios que hay acá, estamos hablando de este espacio que hay acá, como escenario bajo de volumen, o sea, que el bloque en sí se puede guiarse sobre esta última zona, como si fuera un escenario de continuación de bloques por estructura, ¿verdad? Para que lo puedan entenderlo un poco mejor y que lo detallen acá, de este punto, ¿verdad? Cuando deja liquidez en formación, viene a confirmar ese bloque como tal que tenemos aquí en representación para poder, para poder determinar la continuación alcista del activo. Entonces, dentro del volumen profile tenemos marcado el sell stop de Nueva York y en este caso el otro extremo sería el value low del volumen. ¿Listos? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, neutraliza, recapitaliza y luego se va. ¿Listos? Ahora, la continuación de esto, ya. La continuación de esto es el rango que me puede dejar dentro. Por ejemplo, veamos aquí, este escenario que deja acá, teniendo en cuenta esta liquidez en formación que tenemos acá arribita. O sea, en este caso estamos hablando de estos últimos máximos de acá, vea. Se deben identificar de esta manera. Mire, esto es liquidez en formación. Pues mire cómo viene y recoge. ¿Qué podemos detallar acá? Vamos a ampliar un poco más el volumen profile sobre este último fractal. En este caso acá a las 10:39 de la mañana del día miércoles. Miren el detalle acá, esto es muy bonito, vea. A partir del sell stop, a partir del sell stop, con el value low se puede ir guiando como bloque. Pero para tomarlo de la mejor manera, si yo veo y si yo identifico un LBN, no tomo todo el bloque. Sencillo. Acá está el orden bloque que me representa o también puedo fragmentar el bloque al 50%. Vea. Son entradas de ultra precisión. Miren eso. Vea. La ventaja es que cuando el mercado viene a recapitalizar, porque pues ese era el detalle que el precio era alcista, como el precio viene a recapitalizar acá, se va y se cumple su escenario como tal directamente. ¿Verdad? Y vea, stop loss completamente bajos de 10 pips por estructura 70 y eso es más que suficiente. Otro punto que debemos revisar. La otra parte es, por ejemplo, el escenario que hacen el día de hoy. Llama mucho la atención. Un PR3 diario, pero también hizo un PR3 semanal como lo vimos al principio. ¿Cómo fue este movimiento que debemos tener en cuenta? Me gustó mucho cuando hizo su apertura a la reacción de un balance. ¿Por dónde empezamos? Miren esta parte, miren esta maravilla y quiero que lo tengan muy, pero muy presente. Bueno, vamos a empezar desde 5 minutos. Desde 5 minutos para marcarlo un poco más claro. Desmarcamos nuestro escenario hacia 0010, 005. Ahí. Tenemos el escenario asiático, ya sabe Londres, y el premarque neoyorquino.
Primer lugar, miren esta maravilla. Y vamos a verlo acá. Si podemos detallar los mínimos, miren cómo el mercado mismo respeta, en este caso, el pequeño balance que existe entre Londres y premarket, ¿cierto? Hay un pequeño balance ahí muy hermoso, muy bien ubicado. Pero para poderlo validar acá, lo que llama la atención es la liquidez que me crea aquí. Entonces, para validarlo un poco de la mejor claridad, nos podemos guiarnos a partir del order block o la liquidez de referencia en alguna de las dos zonas, porque los dos conceptos son del mismo punto, ¿vea? Pero el detalle se representa más cuando el mercado realiza una nueva neutralización de un máximo anterior. En este caso, recuerden vigilar siempre los máximos y mínimos por sesión. En este caso, detalle cómo fue que el mercado hace su cambio de tendencia a partir del balance, o en este caso del bloque, del order block, en 5 minutos. Lo que llama la atención es esto, ¿ya? Y quiero que presten muchísima atención porque eso es un punto muy clave de acá, de este proceso, ¿ya? Ojo, estamos viéndolo por acción de precio por el momento, ¿ya? Detállelo como el precio, o sea, me gustó mucho este patrón. Empezando, esto es un patrón chartista, digámoslo así. Hombro, cabeza, hombro. Puede sonar como les puedo decir, un concepto muy retail. Pero el detalle es o sea, la secuencia fractal que tenemos sobre estos mínimos. Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. O sea, aunque aún así la secuencia llama la atención desde ese punto. Ahora, yo tomé la entrada desde acá. Desde acá tomé la entrada como tal. Desde este punto yo compré. Ahora, cuando el mercado neutralice un buy stop anterior, en este caso, si el mercado continúa cayendo, ojo, presten mucha atención, si el mercado continúa cayendo, tiene que neutralizar por completo la liquidez de referencia del escenario, o sea, la primera liquidez de referencia que estaba formando acá, estamos hablando de esta zona acá, creo que son como estas velitas de acá. Debió neutralizarlo, si lo colocamos en 5 debió neutralizarlo, pero no lo hizo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando del escenario pre-market, sino del escenario Nueva York. En este caso, la primera vela, o en 3 minutos, para verlo un poco más en detalle, para que lo puedan entender. Mire, esta era la vela. El primer alto que había formado antes de su neutralización, vea, esa es su liquidez de referencia. Si lo hubiera neutralizado como tal, ya el panorama sería distinto, porque hubiera neutralizado acá, acá puede hacer un mini pullback y puede seguir cayendo. Ese era el engaño, ¿sí? Eso era lo que tocaba tener en cuenta, pero el mercado en realidad no lo hizo. ¿Por qué? Porque si podemos detallar, aquí había, pues digámoslo así, otro order block acá, que automáticamente, en vez de ser un order block bajista, o sea, para seguir buscando ventas, se convirtió en una mitigación alcista. ¿Bajo qué parámetros y bajo qué puntos? Pues muy sencillo, mire, identifíquelo acá, vea. Lo pueden identificar como primer escenario. Mire, neutralización del último buy stop dejando liquidez en formación. Luego el mercado realiza un pullback sobre esta zona de mitigación y confirma y continúa. La ventaja de esto es que, mira, entre los máximos y mínimos de sesión se crean nuevos bloques, vea, en las cuales nos da oportunidad de fragmentar a partir del último buy stop con la zona. Mire, podemos fragmentar y ahí podemos seguir buscando entradas en largos, vea. ¿Sí? Claritico, vea. Como les digo, es importante identificar el activo con solo acción de precio. Es mucho, mucho, pero mucho más preciso. Vea. 180 pips. Y miren eso como se cumple de las mil maravillas. Con un riesgo de tan solo 16. Ténganlo muy presente, compañeros, al momento de identificar esos escenarios. Bueno, el mercado caza los máximos y comienza a caerse. Habíamos dicho que acá había una liquidez en formación, creo que el pullback lo hizo en esta velita. Esta velita fue el que hizo el pullback porque la liquidez de referencia estaba por acá. Cuando neutraliza, boom, viene a recoger todo este vacío. Muy bonito ese movimiento como tal. Ahora,
¿Cómo podemos identificar la continuación de tendencia bajista? En este caso, mire, pues en este caso ya la liquidez la primera liquidez en Nueva York no es válido. Se valida a partir de la liquidez de referencia del pre-market. Ahora, ¿dónde está el punto crítico? Vamos a cambiarlo a 5 minutos. Vean, detalle en esto. En 5 minutos llama la atención cuando el mercado neutraliza por completo si la liquidez de referencia del pre-market. Lo neutraliza y podemos eliminar este order block y lo vemos de la siguiente manera. Veámoslo acá. Vean. Cuando ustedes lo vean de esta manera, tengan en cuenta los siguientes aspectos o los siguientes parámetros. Por ejemplo, dentro de la liquidez de referencia con su buy stop, se puede tomarse como bloque de mitigación. En este caso acá. Sencillo. ¿Por qué razón? Porque como ya neutraliza, mire, como ya neutraliza, en este caso, me deja una liquidez en formación, ya completando que el precio es bajista, podemos tomar entradas a partir del 50% de este rango. Con stop loss, digámoslo así, ajustable esta zona. Y operando simplemente por estructura. Más de 87 pips. O sea, son escenarios muy, pero extremadamente hermosos. En este caso con el Dow Jones. La volatilidad aumentó y eso es muy bueno. O sea, en este caso creo que vamos a seguir viendo ventas en los próximos días. Otro dependiendo si hay algún retroceso para el día del viernes. ¿Listos? Entonces, compañeros, ahí les dejo esta primera parte. Con el volumen profile, ¿cómo lo hubiéramos identificado? En este caso, viéndolo desde este fractal que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ampliarlo un poco más. ¿Qué pasó acá? Pasó aquí, está atrasado el volumen profile. Bueno, seguimos acá. Si la hemos trazado acá, ahorita sí. ¿Qué es lo que debemos interpretar aquí? Pues muy sencillo, vean. La liquidez en formación que me deja sobre el escenario del POC. Vea, neutraliza POC, hace liquidez en formación y confirma pullback. Una entrada más institucional como tal. Ténganlo muy en cuenta. Y el stop loss, pues si lo quieren ubicarlo un poco más ajustado, pues lo pueden hacer. Pues, lo importante es que podamos entender que podamos cazar la estructura como el mercado se otorga. Ahora otro punto, otro aspecto importante es la neutralización. No tanto este bloque porque pues como digo, este ya fue validado porque el escenario más importante era el escenario pre-market. ¿Listos? Entonces, queridos compañeros, quiero agradecerles una vez más por su espacio. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguir repasando esta clase de estructuras y nos vemos en otra ocasión. Cordial saludo. Chao, chao.